Sigamos hoy conociendo mucho más acerca del maravilloso don del perdón. Y hoy lo vamos a hacer a través del reencuentro con nuestro papá. Pero ¿por qué reencuentro? ¿Cuál fue nuestro primer encuentro? El momento en el que Él nos creó para amarnos, para ser amados por Él y para amarlo. Pero el primer hombre, Adán y Eva, pecó y entregó las llaves de esa creación maravillosa que el Señor le había entregado para señorearse sobre ella al enemigo, al pecar, porque el pecado aparta al hombre de Dios. Desde ese mismo momento Él empezó a buscar un reencuentro, reconciliarse con nosotros para que pudiéramos seguir viviendo según su diseño perfecto y maravilloso. Un diseño de amor, un diseño sin enfermedad, sin muerte. Y entonces se convirtió el mismo Señor en misionero. Envió a su hijo de misión. ¿Y cuál es su misión? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos le perdimos. Nosotros, en el momento en el que abrimos una puerta al pecado, nos perdemos de nuestro significado, de nuestro propósito, que es vivir glorificando al Señor. Cuando nacemos en pecado, fruto de ese pecado original, es lo que traemos de ese primer antepasado. Pero el mismo Señor nos da la oportunidad de volvernos a Él por fe. ¿Y cuándo nos le habíamos perdido? Justamente en el momento del Edén. Y cuando el hombre caminaba junto al Señor y tenía vía libre a su presencia, estaban juntos, no había malicia, estaba junto al Señor. Pero de pronto, en un momento, nos dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y se lo preguntó porque empezó a esconderse, empezó a apartarse de Dios. El Señor nunca se apartó de él, nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros quienes al pecar entramos en un sentimiento de culpa, a veces ficticia, a veces real, pero esto nos aparta del Señor. En este momento la culpa del hombre era real y se estaba escondiendo del Señor y perdió comunión con Él. Y entonces fue expulsado del Edén. Salió de aquel lugar maravilloso donde no había enfermedad, donde no había muerte, donde todo estaba diseñado para estar para siempre con el Señor. El Señor mismo empezó a buscar al hombre perdido. Y desde ese momento, Él empezó a idear la forma de reconciliarse con nosotros. Y allí empezó su misión. Veamos que nosotros no pedimos perdón, no fuimos ante el Señor a pedírselo. Tampoco nos lo merecíamos, aún no existíamos. Y por lo tanto, Él nos lo otorgó también sin que nos enteremos, no sabíamos en ese momento que seríamos perdonados. Lo hizo a riesgo de que nosotros no le aceptemos, de que nosotros no le amemos como Él nos ama. Pero lo más hermoso de todo es que Él tenía todo que perdonarnos. El ofendido era Él, pero fue Él quien buscó reconciliarse con nosotros. ¿Es esa la actitud que tiene usted en su corazón? Cuando alguien le ofende, ¿qué espera usted? Humanamente esperamos que esa persona se arrepienta y venga y nos busque, pero no entendemos que mientras nosotros estemos esperando esto y vivamos resentidos, quienes realmente estamos cautivos somos nosotros. Por amor a nosotros mismos debemos seguir este ejemplo del Señor y aún buscar a la persona para reconciliarnos, para saldar cuentas, para liberar nuestro corazón. Hoy vamos a ver a través de un hombre, a través de un hombre maravilloso que fue imagen y semejanza de Dios, cómo fue que él se liberó simplemente al no guardar resentimiento. Pero veamos antes nuestra realidad. Nuestra realidad está expresada en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí fue el momento en el que el hombre fue expulsado del Edén y con él todos caímos. Él nos heredó. Esta es la iniquidad, la herencia que traemos de nuestros antepasados. Nos heredó una muerte espiritual. Y cuando nacimos así, como nos dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, cuando realmente fuimos creados para su gloria, para glorificarle en todo. Y entonces su misión fue
la que está expresada en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y déjeme decirle que ojalá fuera muerte física, pero es muerte espiritual. Es vivir apartados de Dios, es vivir lejos de nuestro diseño, es vivir fuera de su gloria. Pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue a la cruz para que usted y yo fuéramos reconciliados. Aquí está muy claro, fue una dádiva, fue un regalo. No nos lo merecíamos de ninguna manera, pero por amor a Él mismo nos lo otorgó. Y nos cuenta en Génesis 37:28 acerca de la historia de José. José era hijo de Jacob, realmente su hijo preferido. Vamos a conocerlo. Él era un hombre a imagen y semejanza de su creador, que lo perdonó todo y vio la gloria de Dios. En Génesis 37 empieza a contarnos su historia. Y del verso 3 al 4 nos dice que Israel, que era otro nombre que recibía Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y además con la mujer que él realmente amaba. Él tenía varias mujeres, pero este era el primer hijo de aquella mujer que en esterilidad no había podido darle hijos. Tuvo solamente a José y después a Benjamín, y durante el parto de Benjamín ella murió. Por eso él, como era su preferido, mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante, era una túnica larga de colores. Estas túnicas largas representaban realeza, mientras que las túnicas de trabajo que usaban los obreros eran túnicas cortas. Entonces todos sus hermanos usaban túnicas muy corticas, pero él tenía una túnica muy elegante. Y en el verso 4 nos dice que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y como si fuera poco, un día que ellos salieron a trabajar, Jacob manda a José a que los vigilara, a que oyera lo que ellos hablaban. Y entonces ellos aprovecharon, se dieron cuenta que José los estaba siguiendo y aprovecharon para deshacerse de él. Y entonces empezaron a ver que había un pozo. Entonces inicialmente lo metieron allí en un pozo vacío que había y pensaron inicialmente matarlo. Luego pensaron dejarlo allí hasta que muriera. Pero fue entonces cuando ellos vieron que pasó un carro de mercaderes. En Génesis 37:28 nos cuenta acerca de eso y nos dice que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Es decir, lo vendieron como esclavo. Después de eso tomaron su túnica, la rasgaron, la untaron de un animal que mataron en ese momento, la untaron de su sangre y le llevaron esa túnica ensangrentada al papá para decirle que un animal salvaje había matado a su hijo preferido. Y en ese momento Jacob obviamente rasgó sus vestiduras y vivió muy triste. Comparemos esto, lo que vivió José, con lo que nos ocurrió a nosotros en el momento en el que el pecado nos apartó de nuestro Padre Celestial. Lo primero es ver a José vendido por sus hermanos. De alguna manera, nosotros también fuimos entregados por el primer hombre, aquel que decidió pecar, cuando realmente había sido creado para la gloria de Dios. ¿Qué ocurrió en ese momento? Lo primero que ocurrió en el caso de José es que Jacob perdió a su hijo, así como el Padre nos perdió a nosotros. José fue esclavo, nosotros también nacimos muertos en pecado, esclavos de él. El pecado esclaviza. En el momento en el que usted decide pecar, usted se vuelve esclavo del enemigo al que ha cedido su derecho. El enemigo no tiene ningún poder sobre su vida. De hecho, el enemigo no tiene la autoridad que le fue dada a usted como hijo de Dios sobre la creación. Entonces siempre trata de engañarnos para que nosotros rindamos ese poder a él, se lo cedamos. Eso hacemos cuando pecamos. Y entonces nos volvemos esclavos del enemigo que empieza a engañarnos con culpas y con muchas cosas que nos apartan del Señor. Y por supuesto, somos destituidos, como fue José en ese momento, de la herencia de nuestra casa, de la herencia de nuestro padre.
¿Es usted consciente que usted y yo somos coherederos con Cristo del reino de los cielos? Fuimos adoptados como hijos suyos y por tanto somos herederos. No somos siervos, somos hijos que sirven con alegría en los asuntos de su papá. Y solamente el hijo hereda. El siervo solo recibe un salario, pero solamente hereda el hijo maduro, aquel que ha podido apartarse de la naturaleza pecaminosa con la que nace, desecha para siempre el pecado y decide vivir en santidad como un hombre justo sujeto a los mandatos del Señor. Es así como nosotros nos identificamos con el caso de José. Pero vamos a ver qué hizo José con eso que le habían hecho para mal, ¿verdad? Lo hicieron con mala intención. Pero en el nombre del Señor fue encaminado para bien. Recuerde usted que a los que amamos a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa la intención que otros hayan tenido, el Señor lo convierte en nuestra bendición. En Génesis 39, del 1 al 6, dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, dice el verso 2, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa. Es decir, no fue un esclavo cualquiera, sino el mayordomo de la casa, de aquel que estaba en segundo al mando, y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Usted se da cuenta de esta historia de este hombre. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, pues el Señor no está con nosotros y no puede respaldar lo que hacemos. Si José hubiera estado resentido con sus hermanos, entonces el Señor no hubiera podido ayudarlo porque él hubiera estado en pecado. Recuerde que la falta de perdón es pecado porque se opone a lo que Cristo nos enseñó al perdonarlos en la cruz. Pero este no era el caso de José. José nos muestra a través de esta historia que desde el primer momento él perdonó a sus hermanos. Él no guardó resentimiento en su corazón. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que le pudieron quitar todo, menos el legado de su padre. ¿Cuál fue el legado? Amar a Dios y estar en su presencia. Allí es cuando Él va conmigo donde quiera que vaya y prospera todo lo que yo haga. Como dice en el Salmo 1, que todo lo que el justo toca prospera. Pero ¿quién es el justo? Aquel que haya en la palabra de Dios su deleite. Es decir, que cuando el Señor me manda a perdonar aún a mis enemigos, yo lo hago de todo corazón porque lo hago para el Señor, por agradarle a Él. ¿Usted está dejando este legado a sus hijos? Como padre, ¿le está enseñando a través de su ejemplo a perdonar aún aquello que usted considera imperdonable? Seguramente Jacob sí se lo enseñó a José. Ese fue el legado que él le dio. Amar a Dios y estar en su presencia, es decir, huir de todo aquello que pueda apartarlo de él. Y es entonces cuando usted llega y no solamente ve bendición de su vida, sino que además usted es bendición para otros. Y donde usted está, junto a aquel que usted está, prospera. Y es lo que vemos en el versículo 2, ¿no es cierto? Cuando dice que todo lo que él hacía prosperaba. Allí donde él estaba, prosperaba, ¿verdad? Dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y en el verso 3 también vemos cómo él fue promovido. Cuando Dios está con alguien es evidente. Potifar lo notó. Y después, cuando José fue preso
también injustamente, también el jefe de la prisión lo notó, ¿cierto? Dice en el verso 3 que se dieron cuenta que el Señor estaba con José y que el Señor lo hacía prosperar en absolutamente todo. En todo prosperaba José y aquellos que lo llevaban junto a ellos. En el verso 5 ya nos dice entonces cómo todo le ayudó a bien, ¿cierto? Dice que por causa de José, de la forma en que el Señor bendecía a José, entonces también bendecía la casa del egipcio. Y a partir de ese momento fue cuando él fue promovido. Imagínese poner a un esclavo a cargo de su casa, de todos sus bienes. Y sigue diciendo en el verso 5, insiste, dice que la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo, fruto de poner a su hijo a cargo. Es decir, que en este momento todo ayudaba bien. Él en la casa de Jacob, pues sí, era el hijo preferido, pero en cambio no tenía a su cargo todo esto. Él no estaba aprendiendo todo lo que allí junto a Potifar aprendió. El Señor lo llevó allí como un esclavo, luego como un preso, pero el mismo Señor le fue promoviendo y poniendo gracias sobre él, le insisto, por su corazón sano. Y se ve aquí en la vida de José cómo es el Señor quien escribe el capítulo final. Con él siempre hay un final feliz. Grábese esto, escriba esto si usted está tomando nota. Con el Señor siempre hay un final feliz. El Señor tiene un final feliz para su historia, aún en medio de la prueba que usted está viviendo. Y es por eso que en Génesis 50:20, cuando ya él se vuelve a encontrar con sus hermanos y ellos empiezan a pedirle perdón, él les dice, no, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted recuerda, después de esto, hubo una gran hambruna en la tierra y fruto de la misión que el Señor le llevó a cumplir allí a José, entonces él salvó no solamente a su familia, sino a muchas naciones de morir de hambre. Nosotros hemos sido enviados a la misión. ¿Cuál fue la misión? Mire cómo José le cuenta a sus hermanos acerca de lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Qué haría usted si se encuentra con sus hermanos que le vendieron, que le hicieron daño? ¿Cuál es su reacción ante sus hermanos con quien usted de pronto no se habla mucho tiempo? ¿Qué pasaría si se los encuentra hoy? ¿Qué haría? Tal vez usted les empezaría a reprochar por aquello que le hicieron. De pronto usted no les hablaría, se retiraría del lugar. ¿Qué haría usted? Humanamente podemos pensar que hay muchas reacciones y que tendríamos derecho a portarnos de pronto mal con ellos, ¿no es cierto? Pero ese no fue el caso de José. Tal como no fue el caso del Señor con nosotros. Él no nos reprochó. Él ni siquiera nos echó en cara aquel pecado original, sino que buscó la forma de reconciliarse y nos mostró su amor en la cruz. Eso hizo José. Cuando él se encontró con sus hermanos, en lugar de reprochar y mostrarles de pronto desprecio, lo primero que les dijo fue, por favor, acérquense a mí. Dice que cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Mire cómo le dice, Dios me mandó. O sea, esto no fue culpa de ustedes, no fue que ustedes hicieron mal, tranquilos. Esto es parte del propósito perfecto de Dios. Dice, ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. ¿Sí se acuerda usted que cuando él interpretó el sueño de Faraón, él veía cómo había vacas gordas y vacas flacas? ¿Sí lo recuerda? Y entonces las vacas flacas, perdón, se comían a las gordas, ¿no es cierto? Y entonces fue cuando él a través de ese sueño dijo que habría 7 años de hambruna. Así como iba a haber 7 años de mucha abundancia, también iba a haber 7 años de mucha hambre. Y fue cuando él tuvo la idea
de construir incluso silos más grandes para almacenar, para guardar en el tiempo de las vacas gordas, para poder vivir, sobrevivir en el tiempo de las vacas flacas. En el momento en que llegaron sus hermanos ya con mucha hambre, tuvieron que ir allí a Egipto para pedir que les ayuden con alimento. Sí, en ese momento su padre se quedó en casa y ellos fueron a Egipto para pedir comida, como lo estaba haciendo gente de todas las naciones. Iban 2 años de hambre. Y él les dice aquí, todavía faltan 5 más. Pero insiste y le dice en el verso 7, pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios, insiste él, quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Mire, aquí ya no solamente no era solamente el mayordomo de la casa de Potifar, sino que era el gobernador, el segundo al mando de todo Egipto. ¿Para qué fue enviado él a Egipto? Para salvar la vida de muchos, ¿no es cierto? Y él le dice, Dios me mandó. Mire, él no reprochó nada. No reproche usted. ¿Qué tal si en este momento, ante aquella persona que le ofendió, generalmente en nuestra familia ocurren discordias y son las que más nos duelen, ¿verdad? Porque es la gente más cercana a nosotros. Seguramente usted tiene que perdonar a su madre. Seguramente usted se ha enemistado con sus hermanos. Seguramente fue su cónyuge quien le falló. Por eso el Señor nos manda a amar al prójimo y ese amar incluye perdonar. Perdonar a aquel que siendo muy cercano nos falló. ¿Lo ha hecho usted? José en ese momento lo hizo. Y mire que en ese momento fue cuando él descubrió para qué había sido enviado. Para preservación de vida, de la suya, de la de su familia y la de otras naciones. ¿Qué tal si él se hubiera quedado resentido, amargado? Me vendieron mis hermanos, le garantizo que no hubiera prosperado nada, entonces hubiera sido cualquier esclavo raso, maltratado y se hubiera quedado allí. Pero el Señor mismo le promovió. Aún estando en casa de Potifar le ocurrió un evento muy difícil y la esposa de Potifar quiso seducirlo. Y como él no quiso ceder a su provocación, entonces ella fue y lo acusó injustamente con Potifar y fue por eso que terminó preso. Pero dice que aún estando preso tuvo gracia ante el jefe de la cárcel y lo puso en primer lugar. Y fue allí donde interpretó el sueño del copero del rey, ¿sí? Del copero y del panadero. Y él, el que sobrevivió, fue y le habló a Faraón de él en el momento en que Faraón necesitó que se le interpretara un sueño. Y el Señor lo fue promoviendo y promoviendo hasta que llegó a esa posición. Todo fruto de un corazón que glorifica a Dios, que aún preso vive para Dios. El Señor lo envió allí y él supo reconocerlo. Y en lugar de quedarse lamentando o reprochando a aquellos que de pronto le habían hecho mucho daño, sí tuvieron mala intención, pero el Señor puede tomar su corazón sano y promoverlo y hacer que aquello se le convierta a usted en una gran bendición para usted y todos aquellos que estén a su alrededor. Esto fue lo que ocurrió. El Señor pudo preservar la vida de muchos a través de la vida sana de José. Y por supuesto, a buscar y salvar lo que se había perdido, porque fue él el inicio de la restauración de todas sus generaciones más adelante. La misión allí fue el reencuentro con papá, ¿no es cierto? El reencuentro con su papá. Nos cuenta aquí en Génesis 46, que el Señor lo llevó a encontrarse de nuevo con su papá. Pero antes de esto, vamos a ver un poquito más de la historia. En Génesis 45, del 26 al 28, dice que los hermanos regresaron a contarle a Jacob que José vivía. Imagínense, ellos tuvieron que ir y confesarle el pecado a su papá y decirle, tu hijo está vivo. Dice que cuando le contaron que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo Jacob qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Mire cuántos años
habían pasado. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Imagínense, ese hijo, su hijo preferido que él creía muerto, estaba vivo. Y dice allí entonces en el verso 28, me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Y es entonces cuando dice aquí, en Génesis 46 del 2 al 4, que esa noche Dios habló con Israel, es decir, con Jacob, en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob, y él le contestó, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Le dio esta promesa, ¿no es cierto? Y entonces él se decidió a ir allá. Se decidió a ir a reencontrarse con su hijo. Mire que esto nos habla del reencuentro con nuestro papá. Esto ocurre cuando nosotros nos convertimos al Señor y volvemos a Él. Tenemos que aprender a ver como José cada dificultad como bendiciones disfrazadas, ¿verdad? Para poder vivir esta historia. En Génesis 46, del 29 al 30, dice que José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, después de verte personalmente y encontrarte, vivo todavía, ya puedo morirme. Esto ocurre cuando usted y yo recibimos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y nos reconciliamos con el Padre. Volvemos a sus brazos y allí es cuando Él dice, mi hijo que estaba muerto volvió y ahora tiene vida eterna. Eso habla de usted y de mí. Tenemos que aprender como José a guardar nuestro corazón. Tenemos que agradecer aún a los que tienen malas intenciones, porque sabemos que en manos de Dios nos ayudará todo a bien como José. Y es entonces cuando nosotros podemos correr sanos de corazón, a abrazar a nuestro Padre, a reconciliarnos con Él. ¿Merece la persona con la que usted está tan resentido que usted viva apartado de su Padre? ¿Que usted se niegue este abrazo, este reencuentro? El Padre está así, triste como estaba Jacob. Dice que incluso su vista se había perdido, pero volvió en alegría cuando su hijo volvió a él, cuando supo que estaba vivo. Cuando nuestro Padre sabe que estamos vivos, cuando pasamos de muerte a vida al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando pasamos de estar destituidos de la gloria de Dios a esa dádiva que es vida eterna en Él. Es tiempo de hacerlo. De pronto usted recibió a Jesucristo hace muchos años, pero no ha perdonado, no ha sacado de su corazón aquello que todavía representa la naturaleza pecaminosa con la que nació. Es tiempo de dejar todo aquello que representa la muerte de su vida anterior para correr a los brazos del Padre y reconciliarse con Él. Hay una promesa muy linda que de pronto le ayuda a perdonar. En Mateo 5, del 9 al 12, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. La siguiente vez o en el momento de recordar a aquel que le ha hecho daño, recuerde que no es esa persona ni siquiera. Es el enemigo que desde el principio tiene el plan de enemistarnos con Dios. Y él sabe que si usted guarda resentimiento en su corazón, se va a perder este premio del que le está hablando este pasaje. Él sabe que a usted todas las cosas le van a ayudar a bien. Y él quiere que usted se lo pierda, porque eso quiere decir que usted pasa de muerte a vida.
y a Él eso no le conviene. El Señor mismo tiene un plan maravilloso, pero el enemigo también, y es enemistarnos con Dios. Es hacer que usted y yo nos perdamos de vivir en la gloria eterna y maravillosa para la que fuimos creados. No importa lo que usted esté viviendo el día de hoy. Yo le quiero decir que Dios cumple su misión, la misión de salvar lo que se ha perdido, de salvarlo a usted, de reconciliarlo con Él, donde quiera que usted esté. En Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas, mire, son todas, para el bien de quienes lo aman. Déjeme decirle aquí que sobre todo aquellas que usted considera que son muy malas. Esas, le insisto, son bendiciones disfrazadas. Y el Señor quiere que eso sea para su bien. Dice que es para el bien de quienes lo aman. ¿Usted lo ama? Yo sé que sí. Y Él lo ama a usted. Por eso dice que Él ha preparado lo mejor, aún a través de las adversidades, para usted que lo ama, para usted que ha sido llamado de acuerdo con su propósito. José estaba esclavo en Egipto. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Esther luchó por su pueblo en Persia. Todos estaban en lugares donde no debían estar, en cautividad, presos. Pero el Señor mismo allí, en la peor circunstancia, los promovió. Y ellos fueron luz y poderosa influencia, poderosa bendición en estos lugares paganos, en estos lugares donde no glorificaban al Señor. Ellos supieron hacerlo. Yo le pido que vea la siguiente imagen. Esta es una pintura que se llama El primer día en el cielo. Aquí está esta mujer reencontrándose con el Padre, reencontrándose con Él en el momento en el que llegue al cielo. Si en este momento el Señor viniera por nosotros como lo prometió, o fuera este nuestro día de regresar a los brazos del Padre, ¿cómo se imagina usted este reencuentro? Esta mujer abraza al Padre con todo su corazón y alegría, porque está reconciliada con Él, porque no hay nada que le aparte de Él, porque ahora está en su presencia y puede gozarlo. Si usted está resentido, usted perdería este reencuentro, no porque la salvación se pierda, sino porque su corazón no estaría listo para reencontrarse con el Padre y correr a darle este abrazo. Yo confío en el Señor, que el Señor lo encuentre a usted completamente reconciliado, con su corazón listo y preparado para este abrazo. Esa es mi oración en este día, que el Señor mismo nos lleve a vida eterna. Estando aquí, la vida eterna empieza aquí, no es solo cuando no morimos. Sí significa que si bien nuestro cuerpo sigue siendo mortal, nuestra alma y nuestro espíritu no lo es. Tenemos esperanza de vida más allá. Seremos resucitados con Él. Pero la vida eterna empieza aquí, en una calidad de vida, en ser promovidos donde quiera que estemos, en ser prosperados en todo lo que hagamos o emprendamos y de ser de bendición para otros. Hoy yo creo en el Señor, que usted que está escuchando esta charla, usted que la va a escuchar en un futuro a través de la grabación, es bendito con toda bendición santa y es de bendición. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.